versículo 28. Es una cita bíblica conocida por muchas personas y es importante entender el propósito de la misma. Leemos para gloria del Señor en esta hora. Dice: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. En la versión Reina Valera que ustedes tienen dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es, aquellos, ¿verdad? Versículo 29. A los que de antemano Dios había conocido, lo destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y a los que Dios destinó desde un principio, también los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos. Y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria. A su nombre, qué bueno el Señor. Pueden tomar sus asientos, por favor. Aleluya. Vamos a hablar unos minutos en esta hora concerniente al tema el precio del llamado. ¿Cuántos saben que han sido llamados por Dios? El precio del llamado. Cuando nosotros venimos, ejemplo, a la vida social, a iniciar lo que es nuestras funciones en determinado oficio, siempre nos preparamos más en una zona de confort que de otra. Ejemplo, no es lo mismo usted trabajar rindiendo un 50% que trabajar y rindiendo un 100%. Por eso cada persona encaja en un lugar, en una empresa. Pero imagínense que a un mecánico lo pongan a trabajar en el lugar de un electricista, o que a un pintor lo pongan a trabajar en lugar de un albañil, o que al albañil lo pongan a trabajar en lugar, ¿verdad?, de uno de estos otros mencionados. La parte de esto es que cada uno de nosotros tiene una asignación completamente determinada para nosotros hacer. Por ende, como tenemos una determinación a hacer en esto, es importante ya dentro de lo que es la cristiandad nosotros conocer lo que es el llamado. Entonces, el llamado tiene a la verdad un precio, como la carrera universitaria, como los estudios seculares que usted hace, como las preparaciones que usted hace secularmente. Tiene un precio usted llevarle. Esto de una forma o de otra le va a ir llevando y conectando a unos puntos especiales en donde usted va a encajar, y de una forma, ¿verdad?, ya como rutinaria, ya usted va a ver que las cosas que usted empezó a hacer en un determinado empleo o lugar, ya es algo que no va a ser difícil como al principio, porque usted simplemente se estaba ajustando. El llamado viene siendo algo así también. Dios, dice la palabra Efesios capítulo 4 versículo 11, que Él mismo llamó, eso es, constituyó a unos ser apóstoles, a otros ser profetas, a otros ser evangelistas, a otros ser pastores y maestros. El apóstol Pablo dice que en la asignación de Dios en el cuerpo de Cristo, a unos llamó como pastores, a otros como profetas, a otros como diáconos y a otros como presiden
dentro de estas partes. E incluso Pablo habla que aquel que ejerce el diaconado, ¿verdad?, una buena obra honrada delante de Dios, esa persona recibe de parte del Señor. Por lo cual es importante entender lo que es el precio de tu llamado o el precio de mi llamado. Aquí es importante ver esto. La palabra, ¿verdad?, etimológica para el llamado proviene del hebreo gará, que significa invitación o clamor o llamada, en donde Dios se encarga, ¿verdad?, de él localizar desde antes de la formación o fundación de esta persona. Ya Dios, antes de traerlo al mundo, ya Dios le tiene un llamado, un propósito, una asignación. Nadie llega a esta tierra por llegar así. Todo el que llega es porque ya Dios tiene un propósito en la vida de esa persona. Estamos aquí, ¿verdad? Gloria al Señor. Por lo tanto, la palabra gará nos da a entender que nosotros somos llamados por Dios con una asignación y un propósito específico aquí en esta tierra. Por lo tanto, es importante conocer dos puntos importantes antes de continuar y entrar al mensaje en esta mañana. Punto número 1, y es: ¿qué es el costo? En la vida entendemos socialmente, ¿verdad? Cuando vamos a los supermercados vemos el precio y los precios en los artículos y todo esto. Pero antes del precio viene lo que es el costo. Y el costo yo lo defino así: es el valor que yo le doy a algo por la cual me sacrifico. Es el costo. Ejemplo, este templo, esta iglesia tiene un precio, pero a la vez tiene también un costo, que es el valor que nosotros le damos a la obra del Señor. Dios nos permite conocer lo que es el costo para que entendamos, ¿verdad?, que no cualquiera puede ponerle precio a lo que tú tienes por delante como un costo, la cual tú has adquirido. El precio se menciona como lo que yo debo pagar para adquirir algo. Por eso te he escuchado, ¿verdad?, que la gente dice: todo tiene su precio. Todo tiene un precio, todo tiene un precio. A todo el mundo tiene la cabeza, todo tiene un precio. La gente habla así. ¿Sabe por qué? Porque la gente no entiende todavía cuál es el valor de mi costo. Por eso cuando Jesús vino a morir por la humanidad, que Él vino a pagar el precio. ¿Sabe por qué vino a pagar el precio? Porque Él conocía muy bien cuál era el valor de tu costo. Entonces, si Él no hubiese sabido cuál era el valor de tu costo, entonces tampoco tendría que venir a pagar el valor del precio. ¿Cuántos están aquí en esta hora? Aleluya. Génesis, desde el principio Dios nos habla. Y por eso antes de entrar allí, Isaías 48:12 dice: óyeme, Israel, pueblo de Jacob, a quien he llamado. Yo soy el único Dios, yo soy el primero y yo soy el último. Dios llamó a Abraham, dice la Biblia claramente, de Aram. Allí el Señor trata con Abraham, Génesis capítulo 12. Y Dios le dice a Abraham: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ven al lugar donde yo te mostraré. Es importante que Dios, cuando toma una iniciativa en la vida de una persona, Dios es el que empieza con nosotros, pero es el que también termina con nosotros. Por lo tanto, importante conocer que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham
era un hombre la cual no conocía a Dios. Abraham era un hombre que adoraba, ¿verdad?, imágenes. Abraham era hijo de un hombre que era agorero, que era santero, que era persona idólatra. Pero Dios, de allí, de en medio de la idolatría, de en medio de aquellas situaciones, Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y ven al lugar donde yo te mostraré. Porque Dios había escogido a este hombre para un propósito y lo llamó. Y el llamado de Dios con Abraham fue un llamado para iniciar un linaje, gloria al Señor, escogido, un linaje en donde a partir de Abraham Dios iba a levantar una nueva descendencia o generaciones. Y por eso Él le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Dios, cuando llama a alguien, lo primero que hace es que lo saca de la condición donde está, de la condición donde estaba, aleluya, con el propósito de conectar a esta persona a donde Él quiere que esa persona conozca y entienda dicho propósito y voluntad en la vida de cada uno de nosotros. Estamos aquí, ¿verdad? Abraham, dice la Biblia, que salió de Harán, salió de allí, de la paternidad de su padre. Abraham salió de la casa de su padre y de su madre. Abraham salió de su casa de paternidad y salió como viendo al invisible. Gloria al Señor, obedeciendo a Dios en el llamado que Dios le hizo. Por eso dice la palabra: dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. El llamado de Dios es responsabilidad. El llamado de Dios es compromiso. El llamado de Dios es nosotros tener con seriedad lo que Dios ha determinado en cada uno de nosotros. Abraham salió y Abraham, Dios dice la palabra que ya a los 90 años y su esposa a los 80 y pico de años no tenían hijos. Pero Dios tenía una promesa con Abraham que de él saldrían, de su lomo salían, gloria a Dios, una gran multitud como la arena del mar y como las estrellas del cielo. La promesa de Dios se cumplen en la vida de la persona, a pesar que la persona esté viendo la cosa como que nada es nada. Dios es fiel para cumplir lo que Él promete en la vida de cada uno de nosotros. Abraham, la Biblia le dice claramente que Dios volvió y lo visitó. Y le dijo, a los 99 años lo visita y le dice: Abraham, ten por cierto que de ti sacaré una nación grande. Abraham se mira como quien dice: es algo imposible. Y allí donde cae la palabra que lo imposible no existe para Dios. Dios es el Dios de lo imposible. Cuando usted y yo no vemos nada, a Dios le encanta darnos a entender que Él saca de donde no hay, llama y trae a la existencia aquello, aleluya, la cual no existe delante de nosotros. Abraham, a la edad de 100 años, concibe la promesa a Isaac. Y al recibir la promesa a Isaac, Abraham entonces ve el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado 10 años más atrás, en donde le había dicho: Abraham, ten por cierto que de ti sacaré una nación grande. Y Dios, así como lo prometió en Abraham, así mismo también lo cumplió. Estamos aquí, gloria a Dios, aleluya. El llamado de Abraham, de Isaac, de Jacob y el llamado a José también directamente. La Biblia nos enseña que el llamado a estos patriarcas era con un propósito, y era un propósito de poder ensanchar, del poder manifestar la palabra de la procreidad en la vida de aquellas personas. Abraham deja tu tierra, Abraham deja su parentela, Abraham ve la palabra traída al cumplimiento. Y dicho propósito del llamado fue iniciar un legado de
inauguración, ¿verdad? Para un linaje escogido por Dios. Con los patriarcas, como le dije, Dios lo hizo. Pero ese fue el llamado de Abraham. Dios llama a cada persona de una forma diferente. Y es lo que quiero señalar en mi mensaje. Que Dios es el que hace el llamado, pero Dios hace el llamado a cada persona de una manera diferente. Estamos aquí, gloria a Dios. Dios le dice a Abraham: de ti sacaré una nación, un grupo, un pueblo bien grande. Ten por cierto que ellos serán esclavos en una nación extranjera. Pero después de 400 años yo descenderé. Otra vez, otra parte dice: después de 430 años yo descenderé, lo visitaré y lo levantaré, lo sacaré del lugar. Eso aconteció después de 430 años. La Biblia señala claramente que Dios llamó a otro hombre llamado Moisés. Este hombre vino al cumplimiento la cual Dios le había dado como promesa a Abraham. Aleluya. Quiero que entienda que todo lo que Dios te promete, tarde o temprano, como dice Habacuc, aunque tardare la visión por un tiempo, dice la Biblia que Dios la va a cumplir. Todo lo que Dios te promete, Él no es hombre para mentir, pero tampoco es hijo de hombre para arrepentirse. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdadero, Dios es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Lo que promete lo cumple, y Él te llamó con un propósito y Él cumplirá. Como dice la palabra, Jehová cumplirá su propósito en mí. Aleluya. No en mi tiempo, sino en su tiempo. Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Moisés, un hombre hebreo criado en el palacio de Faraón de Egipto, como un príncipe de Egipto. Dios, cuando llegó el cumplimiento del llamamiento a Moisés, Dios permitió situaciones adversas. Dice la palabra que Moisés vio a dos hermanos hebreos que estaban peleando, y él de repente, antes de eso, ve a un egipcio golpeando a un hebreo, y de repente él va y mata al egipcio, lo entierran en la arena y se van del lugar, pero alguien lo estaba mirando. Dios tenía a alguien que estaba observando para poder hacer el camino de Moisés en el camino que Dios quería que él cruzase. Dice que más adelante estaban dos hermanos peleando, dos hebreos, y él va y le defiende y le dice: ¿por qué tú golpeas a tu hermano? ¿Por qué tú le estás haciendo daño a tu hermano? Y aquel otro hermano le dice claramente: gloria al Señor, a Moisés, ¿qué vas a hacer? Me vas a matar como mataste al egipcio y lo enterraste en la arena. Me vas a matar a mí también como él. Dice que a partir de ahí Moisés salió corriendo por el desierto y empezó a correr y a alejarse de Egipto, alejarse del palacio, alejarse de todos los placeres, alejarse de todo lo que era beneficio para él como príncipe en Egipto. Gloria al Señor. Y se alejó. La noticia llegó a Faraón, pero algo que pasó, que a Moisés se fue lejos del lugar, y cuando se va llega a una tierra llamada Madián, y en Madián Dios entonces empezó el trato con Moisés, a prepararlo, empezó a trabajarlo, empezó a hacer tantas cosas maravillosas en la vida de Moisés allí en su entorno, con el propósito de poder un día encontrarse con Moisés. Y una de estas dice que él pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro, pero algo aconteció. Dice que una de estas ovejitas subió a una montaña, y cuando sube a la montaña, Moisés coge detrás de ella. La ovejita se alejaba más de él, pero él se acercaba más y le buscaba hasta llegar al propósito. Allí dice que en aquella montaña de repente Dios le sale el encuentro a Moisés. Aleluya. Cuando nosotros estamos caminando en esta vida, por donde estemos caminando, aunque estemos atravesando, Dios tiene un
un propósito con nosotros y Dios siempre va a buscar la forma de salirnos en encuentro. No es nosotros que salimos detrás de Dios, es Dios que se sale detrás de nosotros. No nosotros que encontramos a Dios, es Dios siempre que viene a encontrarnos a nosotros. Jesús dice claramente que nadie viene a mí si el Padre no lo trae. Aleluya. Por lo tanto, Dios preparó el escenario de Moisés con aquel pequeño animal. Y dice la Biblia claramente que Moisés se encontró allí con Dios en aquella montaña, y Dios le habló de en medio de la salsa y le dijo: Moisés, Moisés, aleluya, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar en donde tú pisas santo es. Aleluya. Y dice la Biblia que Moisés así lo hizo. ¿Cuántos están aquí? Así Moisés lo hizo. Y Dios, Éxodo capítulo 3, nos habla una vez más del llamado de Dios a la vida de Moisés. Dios le dice a Moisés: Moisés, mira, tú vas a llegar otra vez a Egipto. Tú vas a ir a Egipto. Y en Egipto yo quiero que tú vayas a sacarme a mi pueblo, que lo he escuchado, el clamor de ellos en aflicción. Yo quiero que tú saques a mi pueblo de allí. Aleluya. Porque lo he escuchado de en medio de la aflicción. Aleluya. Y Dios, de repente, allí en aquel lugar, algo aconteció. Gracias, Moisés. Samuel, gloria. Estoy en Moisés. De repente, en Egipto, Dios le dice: regresa a Egipto. Y vemos la historia de Moisés, como Dios lo utiliza como un libertador. Dios lo llamó para libertar el pueblo. Un verdadero líder que es llamado por Dios es obediente y responsable al llamado. A pesar de lo que pase en la vida, a pesar de lo que acontezca, Dios es fiel y Dios se encarga de llevar a cabo el propósito mediante la fidelidad en el liderazgo. Moisés llega y se enfrenta a Faraón bajo la pasión y la determinación que Dios había depositado sobre él. Entiéndase esto: Moisés era estipuladamente para sacar el pueblo en el liderazgo de la esclavitud faraónica. Dios lo había prometido a Abraham, su amigo, y lo cumplió con Moisés, el hombre más manso de la tierra. La Biblia señala claramente que Dios le da a Moisés la iniciativa, saca al pueblo. Pero Moisés no pudo llegar a la tierra prometida en la cual Dios le había dicho. Por ende, soltamos a Moisés y venimos a encontrarnos con otro hombre llamado Josué, sucesor de Moisés, discípulo de Moisés. Y este hombre sí cruza el Jordán y lleva al pueblo a la tierra prometida. El legado de parte de Dios en los hombres que Él escoge es de carácter, es de responsabilidad. A Josué le dijo: mira, mi siervo Moisés ha muerto. Por tanto, a ti te toca tomar este pueblo y cruzar el Jordán y llevarlo a la tierra que fluye leche y miel. Ten fuerza y valentía, le dice Dios a Josué, porque así como estuve con Moisés, estaré contigo. El legado de Dios no se queda. Lo que Dios ha determinado hacer en su obra no se termina. Aquí Dios inició con nosotros, pero nosotros no somos los que vamos a terminar. Dios va a levantar gente, Dios va a preparar gente, Dios va a traer personas, aleluya, con responsabilidad en un legado, en este llamado, y va a continuar su obra hasta que cumpla plenamente todo lo que Él ha prometido para esta casa. Josué cruzó el pueblo de Jordán. Fue Dios entonces que llevó al pueblo mediante la vida de estos hombres llamados jueces más adelante.
y por medio de la teocracia, el gobierno directo de Dios en los hombres. Dios por medio de los hombres dirigiendo su pueblo en medio del desierto, en medio de batalla, en medio de guerra, en medio de persecuciones, en medio de batallas grandes. Dios escogiendo gente, aleluya, que no tenían educación para traerlo enfrente de sabio y de entendido y avergonzarlo. Dios escogiendo gente, aleluya, de la pobreza para sentarlo a gobernar gente, aleluya, de riqueza. Dios trayendo gente de lugares que no sabían ni conocían, entendía, pero Dios lo traía con el propósito de darnos a entender a nosotros hoy en día de que Él es fiel, que Él es justo, que Él es verdadero y que Él está pendiente de cada uno de nosotros. ¿Por qué el precio del llamado? ¿Cuánto ha sido llamado por Dios? Hay un precio a pagar. El precio del llamado no es el costo del mismo. El precio del llamado es aquel que te va a sentir, gloria a Dios, como la basura más grande de este mundo. Pablo tuvo que decir en una ocasión que mientras muchos estaban en palacio, que mientras muchos estaban cómodos en su casa, que mientras muchos estaban con familia, que mientras muchos estaban pasándola bien, ellos eran los apóstoles, ellos eran las escornias del pueblo, ellos eran la burla de la gente. Ellos eran la persona que padecían persecución, que cargaban los padecimientos encima, mientras la iglesia está disfrutando, mientras la iglesia está siendo, aleluya, bendecida, mientras la iglesia está siendo, usted ve la gente del llamado del precio, mientras que ellos están durmiendo tranquilos, mientras que ellos están, aleluya, disgustando su manjar tranquilo, usted ve la gente del llamado, la gente, aleluya, que Dios ha señalado y escogido, pagar precio en ayuno, pagar precio en sueño, pagar precio en oración, horas de oración, horas de ayuno, horas de silicio en el piso, buscando en la montaña, en lugares buscando la presencia de Dios, porque el precio del llamado no es lo mismo que el costo. El precio del llamado es el sacrificio, la cual usted y yo traemos delante de Dios por causa de la obra de Dios. Hay que sufrir persecución. El llamado hay calumnia, en el llamado hay acusaciones, en el llamado hay presión del diablo, hay presión de los demonios, hay presión del enemigo. En el llamado a veces te vas a sentir, aleluya, desanimado, desalentado, caído en el suelo, esperando en depresión, esperando una palabra de alguien.
Cuando alguien te va a llamar, te va a decir: ore por mí, que me siento en tal condición. Y tú lo que estás esperando es que alguien viene a darte una palabra. Gloria. Por eso el hombre de Dios o la mujer de Dios que tiene un llamado no se enfoca en sus sentimientos, sino que se enfoca en la palabra que Dios soltó y depositó en el corazón del mismo. Y esa palabra es la responsabilidad de llevarlo al propósito que Dios le cogió. Llamado. Por eso no todos son escogidos por Dios. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Dios te llama, pero Dios observa más adelante si es cierto que tú eres la persona calificada para ser escogida para llevar a cabo un propósito en la vida. Dios te llama, llamado, pero asignación en el llamado es el propósito de Dios para contigo. Por eso es que se paga el precio. Por eso es que el llamado duele. A los líderes, usted va a ver, cuando usted es un hombre llamado, una mujer llamada, usted lo primero que va a hacer el diablo va a empezar a calumniarlo. Va a empezar a llevar gente a dudar del llamado suyo. Va a levantar gente, mi alma alaba al Padre, va a levantar gente de en medio del mismo pueblo con el propósito de desalentarlo. Usted va a decir: pero ¿qué pasa? Gloria al Señor. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la división? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué los pleitos? Cuando más tú crees que las personas van a asistir y van a llevar a cabo el propósito, cuando tú depositas tu confianza en otro para hacer algo, y de repente esa otra persona, aleluya, te suelta todo así como que dice: no me importa nada, averíguasela con su asunto. Por eso yo decía la semana anterior que lo que sembramos ahora en el liderazgo, nosotros lo cosechamos cuando más adelante tengamos un llamado delante de Dios. ¿Usted cree que esto se le pasa factura? Lo que tú ves que mucha gente siembra ahora en el liderazgo, más adelante en su llamado le pasa factura. Se encuentra con una situación similar pero de mayor grado. Luego reflexiona y piensa: cómo me comporté en el llamado o en mi liderazgo, ahora lo estoy pagando en mi llamado. Cada uno de nosotros debe de entender esto. Por eso aquí Pablo, ya bajando, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, no dice algunas cosas, dice todas las cosas le ayudan a bien. Eso es a los que aman a Dios. Si la gente no ama a Dios, no va a entender esto. Pero el que es llamado por Dios, que ama a Dios, entiende las cosas claras como Dios se le está claramente diciendo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aunque sea un trago amargo, aunque sea un trago agrio, aunque sea un trago salobre, usted entenderá que hay un propósito detrás del mismo. A los que aman a Dios, me llegó un dolor de cabeza, obra para bien. Llegó una fiebre, una situación, obra para bien. Dios puede glorificarse. Si no se quiere glorificar también, amén, que no se glorifique. Como quiera, obra para bien. Lo entiende. Llegó un momento de escasez, obra para bien. Dios me enseñará algo, a contentarme cuando tengo una abundancia y cuando estoy en escasez. Estoy padeciendo situaciones
en opresión, todo obra para bien. Porque hemos sido llamados conforme al propósito de Dios. El propósito de Dios no muere. Por ende, todo el que es llamado tiene un propósito, y esa es la garantía de la vida de esa persona. El propósito que carga como llamado de parte de Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme al propósito Él lo ha llamado. Por eso decimos que el propósito no muere, porque eres llamado con propósito. Y como eres llamado con propósito, Dios es el que se encarga de llevar a cabo la terminación de aquel inicio tuyo en su propósito. Es lo que te exige un poquito de obediencia. Es lo que te dice simplemente: ven, déjame yo llevarte hacia adelante. Déjame yo ayudarte. Déjame encaminarte. Déjame dirigirte. Déjame ayudar a lo que Dios ha determinado en la vida de cada uno de nosotros. Propósito es el antesala en donde Dios ha determinado manifestar tu poder, su poder y su gloria en la vida de cada uno. Por lo tanto, Él dice: a lo que Él llamó, también los predestinó. Por eso está lo que es la doctrina de la predestinación. Antes que una persona nazca aquí en esta tierra, ya Dios la predestinó con un propósito. Antes que la persona llegue a la tierra, ya Dios automáticamente había determinado el propósito por la cual esa persona iba a nacer aquí en la tierra. Luego viene Dios y permite el nacimiento de esa persona en la tierra. Jeremías 1:5 dice claramente: Jeremías, Dios hablando con él, le dice que Él lo llamó, ¿verdad?, desde antes de que él naciese. Es algo como contraproducente, pero Dios es experto en hacer aquellos que se ve imposible para la humanidad. Él te llama, Él te da una asignación en el propósito, pero este llamado es para que usted entienda que Dios tiene planes y propósito con cada persona sobre la faz de la tierra. Usted no nació por nacer. Usted no está aquí por estar. Usted llegó a este planeta, usted llegó a este mundo porque Dios quiso que usted llegase. Todo el que llega aquí no es porque quiere llegar, ni porque eligió nacer aquí, no. Todo el que llega porque Dios así lo determinó que llegase, con el propósito de que Él tiene un llamado en la vida de la persona. Ahora hay que saber quiénes somos responsables en tomar el legado, el llamado, la responsabilidad, el compromiso que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Se lo leo nuevamente. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Porque a lo que Él llamó, a esto también predestinó. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. El propósito de Dios con usted no fue ahora. El propósito de Dios con usted fue desde antes de la creación del mundo. Por ende, es necesario nosotros obedecer el llamado, aunque cueste, aunque tenga que pagar un alto precio. Usted tiene que entender que usted tiene un compromiso con Dios. Y termino con esto. Por el llamado que nosotros, mire, Dios no le va a pedir cuenta a la humanidad por el tiempo que estuvo aquí en la tierra.
Dios no le va a pedir factura a la humanidad por todo lo que hizo aquí en la tierra. Dios le va a pedir cuenta a la humanidad por lo que no hizo aquí en la tierra, que Él le mandó a hacer aquí en la tierra. Se lo voy a repetir. Por eso que Dios a la gente lo deje que brinca, que salten, que hagan esto, que hagan lo otro. A todo el mundo Dios lo trae con el mismo propósito. Pero Dios no forza a nadie porque es algo voluntario. Le da la libertad de elección. Esa libertad de elección es de yo hacer con mi vida lo que a mí me plazca, lo que a mí me venga en voluntad. Pero Dios está pendiente y al tanto de que lo que Él nos mandó a hacer en la tierra es un propósito, y Él espera que nosotros cumplamos con ese propósito que Él nos mandó a nosotros a hacer aquí en la tierra. Por ende, el día que nos presentemos delante de Dios, la Biblia dice que los libros serán abiertos y luego será abierto el libro de la vida del Cordero. En los libros se van a ver muchas cosas que las personas hicieron en la tierra. En los libros se van a ver muchas cosas que las personas no hicieron aquí también. Pero cuando se abre el libro, Él va a buscar y va a decir: ¿por qué tu nombre no está aquí? O ¿por qué ese nombre no está en este lugar? Propósito es más importante que cualquier cosa que nosotros podamos hacer aquí en la tierra. Proverbio 21:19 dice: muchos son los planes del hombre, pero el propósito de Dios permanece para siempre. Le digo una vez más, a Dios no le importa tus planes. A Dios le importa que tú obedezcas y escuche y entienda el propósito que Él tiene contigo. Si obedecemos el propósito, que es el llamado, los planes nuestros se deben de alinear a ese propósito. Lo peor en la humanidad es morir sin conocer el propósito por la cual vino aquí en esta tierra. Lo peor de la humanidad es partir de este mundo sin terminar o iniciar el legado por la cual Dios lo llamó aquí a esta tierra. Por eso es que de aquel lado nos pagarán la factura. Y si no tenemos menudo, entonces vendrán las consecuencias. A su nombre. Propósito es más importante que planes. Tú puedes vivir en este mundo como vivió Matusalén, 900 y pico de años, de miles de años. Así es, ¿verdad? 900 y pico de años, no miles. Hasta yo me fui. Puede vivir como Matusalén y puede vivir como un niño que duró solamente 5 años aquí en la tierra. Si 950 años no cumpliste con el propósito y aquel que duró 5 años cumplió con el propósito, o por lo menos inició el propósito, ese es el que es acreditado delante de Dios, y el otro es decepcionado, desterrado delante de Dios. Por eso yo digo que el evangelio no es por edad, no es por tiempo. El evangelio es por la obediencia en el tiempo del propósito de Dios en la vida de la persona. Porque hay gente que puede durar mucho tiempo siendo cristiano y al final pueden perderse. Aunque hay otros que pueden, como el de la cruz, que le dijo a Jesús: ¿te acuerdas de mí cuando esté en tu reino? Y él le dijo: hoy. Ese tipo era un ladrón. Ese tipo era un criminal.
Ese tipo quizás socialmente o humanamente pensando no tenía perdón o misericordia por lo que había hecho. Pero Jesús lo vio y tuvo compasión y misericordia. ¿Cuándo? Cuando se arrepintiese, hiciere tanto sacrificio. No, en el momento que él decidió en su corazón, Dios dijo: hoy estará conmigo juntamente en el paraíso. Es la parte de esto, señores. Por lo tanto, el evangelio es una virtud que Dios nos da a cada uno de nosotros como un regalo especial para nosotros poder llevar a cabo el propósito por la cual Él nos llamó a la existencia de este mundo. Somos un espíritu y vivimos en un cuerpo. Y de aquí un día saldremos de este cuerpo, dejaremos este cuerpo y regresaremos a nuestra naturaleza plena nuevamente. Para eso es aquí purificar, santificar y limpiar plenamente mediante la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Amén. A su nombre.